El presidente Daniel Noboa se reunió este sábado con su gabinete ministerial. Allí se anunció la incautación de 3,2 toneladas de droga. El gobierno evalúa a través de los ministerios de Defensa e Interior una declaratoria de emergencia en el área de seguridad. Nuevos vuelos militares arribaron a Manta y Guayaquil como parte del contingente de 8,000 uniformados para reforzar el combate a las estructuras criminales en 3 provincias. La violencia en Guayaquil no cesa. En menos de 12 horas la ciudad registra al menos 7 muertes violentas en distintos sectores del centro y sur de la urbe. Novedades en el caso Pineida. Este noticiero tuvo acceso a un informe que revela los vínculos entre Gisela Fernández y el narcotráfico. Se investiga un posible lavado de activos. En lo internacional, Donald Trump anuncia un arancel adicional del 10% a 8 países europeos, hasta que Estados Unidos alcance un acuerdo para adquirir Groenlandia. Y un estudio internacional reveló que Estados Unidos registró en el 2025 la desaceleración migratoria más intensa de los últimos años. En deportes repasamos todos los goles de las principales ligas de Europa. Además, Ángelo Preciado fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Mineiro. Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de este sábado 17 de enero de 2026, día cargado de mucha información. El presidente Daniel Noboa se reunió con su gabinete ministerial para abordar temas en materia económica, seguridad e inversión social. Con esta información empezamos. El presidente Daniel Noboa convocó a un gabinete ministerial para tratar distintos temas. Las autoridades de Estado informaron algunos de los resultados en materia de seguridad, entre ellos la incautación de 3,2 toneladas de droga. La seguridad volvió a marcar la agenda del gobierno este fin de semana. Un día después de reunirse con el bloque de seguridad, el presidente Daniel Noboa encabezó un gabinete ministerial en el Palacio de Carondelet para evaluar las acciones del Ejecutivo y reforzar con ello las estrategias frente a la violencia que atraviesa el país. Durante la sesión, el ministro del Interior, John Reinberg, informó sobre el despliegue de operativos en distintas provincias y el trabajo del bloque de seguridad para enfrentar a los grupos criminales y debilitar las economías ilícitas. Empezamos el día de ayer, el presidente convocó al bloque de seguridad. Hemos tenido resultados, hemos tenido una incautación de 3,2 toneladas de droga, esto lo trabajamos con los Estados Unidos. Y posterior a eso hicimos una operación en la provincia de Los Ríos, donde capturamos a un grupo, una estructura completa de los choneros AK-47, quienes son culpables de más de 21 muertes en la provincia de Los Ríos. Por su parte, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó el rol de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía y señaló que el despliegue ya ejecutado busca asegurar el control territorial y proteger infraestructuras estratégicas. Sino que además estamos iniciando una fase ofensiva de nuestra estrategia de seguridad. Y para esto también hemos movilizado al alto mando militar a la ciudad de Guayaquil para que estén en territorio y las decisiones se tomen mucho más dinámicas y ágiles. Por otro lado, en el área social, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, informó el inicio de la repotenciación a 25 centros de desarrollo infantil anunciados en diciembre pasado. Pero además, también estamos fortaleciendo los créditos de desarrollo humano, porque la idea para este 2026 es que la gente haga ese tránsito de la pobreza a mejor situación de vida. El gobierno aseguró que estas evaluaciones continuarán en las próximas semanas en un contexto marcado por los desafíos en seguridad y atención social. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El gobierno evalúa declarar en emergencia los ministerios de Defensa y del Interior para agilizar compras en materia de seguridad. Esto ocurre mientras más de 8,000 uniformados fueron desplegados en puntos estratégicos del país como parte del bloque de seguridad. Mientras el país se enfrenta a una escalada de violencia, el gobierno refuerza su estrategia de seguridad. Mediante el decreto ejecutivo 288, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso que los ministerios del Interior y de Defensa, de forma independiente y en el ámbito de sus competencias, analicen y, de ser procedente, declaren una situación de emergencia con el objetivo de adquirir bienes y servicios destinados a la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público. La disposición ordena además que, de considerarlo necesario, ambas carteras emitan resoluciones
medidas motivadas para agilizar los procesos de contratación conforme a la Ley de Contratación Pública y atender así de manera inmediata las necesidades operativas en materia de seguridad. Esta decisión se da en medio del despliegue de más de 8.000 uniformados entre policías y militares hacia puntos estratégicos del país, como Guayas, Los Ríos y Manabí, como parte del trabajo del bloque de seguridad para contener a las estructuras criminales. Operativo que fue anunciado por el Ejecutivo como una respuesta directa al avance del crimen organizado, con énfasis en zonas consideradas prioritarias por sus niveles de violencia. Según el gobierno, la eventual declaratoria de emergencia permitiría acelerar procesos de contratación sin dejar de lado los controles establecidos en la normativa vigente. Las autoridades aseguran que el objetivo de aquello es fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden, mejorar su respuesta en territorio y sostener los operativos que ya se ejecutan a escala nacional. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. En ese mismo contexto, nuevos vuelos con más contingente militar arribaron este sábado en Manta y Guayaquil como parte de los más de 8.000 uniformados que el gobierno despliega dentro de la fase ofensiva total. Un grupo de los militares fue enviado directamente a Durán. Desde la madrugada de este sábado, el refuerzo militar del Estado comenzó a ejecutarse por aire. En Manta, 3 aeronaves aterrizaron durante la mañana. En Guayaquil, 6 vuelos más arribaron en horas de la tarde. El personal viene equipado con su armamento, su equipo y todo lo necesario para realizar los operativos de seguridad en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos. Entre las naves utilizadas se encuentran aviones Caza 295, con capacidad para transportar hasta 60 efectivos por vuelo. Todos con armamento, equipo táctico y material de seguridad. Los operativos tienen como finalidad cumplir justamente y reducir los índices de inseguridad y el tiempo que se van a emplear es por tiempo indefinido. Las demás aeronaves del puente aéreo militar pueden movilizar hasta 90 militares por vuelo, también completamente equipados y listos para el despliegue inmediato. Cada aterrizaje significó más personal operativo en tierra. Los contingentes fueron enviados de forma directa a los puntos conflictivos del país, reforzando la presencia militar en Guayas, Manabí y Los Ríos, provincias golpeadas por la violencia criminal y la acción de grupos armados organizados. Parte del personal salió directamente desde los aeropuertos hasta zonas urbanas y rurales. Sus Fuerzas Armadas estarán trabajando las 24 horas del día. En Guayas, uno de los focos priorizados fue el Cantón Durán. En el Centro de Convenciones Luis Sánchez Borja fue el punto de concentración y base de 1.000 militares, que permanecerán durante 60 días como parte del plan de seguridad del gobierno. Otro grupo avanzó por vía terrestre hacia la provincia de Los Ríos, fortaleciendo el control en corredores considerados sensibles. El objetivo, incrementar la presencia armada, contener la violencia y cerrar espacios a las estructuras narcodelictivas. Mientras los aviones sigan tocando pista y los convoys avanzan por tierra, el mensaje del Estado busca presencia sostenida. Catalina García, Teleamazonas. Y en menos de 12 horas, Guayaquil registra al menos 7 muertes violentas en una jornada marcada por el uso de armas de alto calibre y múltiples escenas de crimen. Los asesinatos ocurrieron en el centro y sur de la ciudad. La noche de este viernes en el centro de Guayaquil, 3 hombres fueron asesinados a tiros. El ataque ocurrió alrededor de las 19 horas con 30 minutos en las calles Brasil y Los Ríos, tras una balacera que alarmó a los vecinos del sector. Uno de ellos el conductor tiene antecedentes penales en el 2017 por asociación ilícita. En el sitio, los agentes confirmaron que 2 de las víctimas murieron dentro del vehículo blanco, con múltiples impactos de bala. El tercer cuerpo fue encontrado a unos 50 metros, a un costado de la vía. Habría intentado escapar, pero fue alcanzado por los disparos. Estamos igualmente realizando las verificaciones y las investigaciones en vista de que en este sector hemos tenido ya algunos eventos de amenazas con intimidación, con varios disparos, inclusive a los departamentos. Personal policial levantó indicios balísticos de armas cortas y de fusiles, lo que evidencia el uso de armamento de alto poder. Este hecho se suma a otro ataque armado ocurrido en Planetario Sin Tierra en el Guasmo, donde 4 personas fueron asesinadas. Luego de que el patrullero del sector procede a realizar varios patrullajes preventivos por aquí, esperan que salga el patrullero del sector
y lamentablemente ejecutan este triple asesinato, ¿no? En menos de 12 horas, Guayaquil registra al menos 7 muertes violentas, en una jornada marcada por el uso de armas de alto calibre y múltiples escenas de crimen. Hemos reforzado todas las operaciones conjuntas con Fuerzas Armadas, pero esta situación que aquí mismo haya los campaneros, es algo increíble de que la propia gente, los propios vecinos, alerten a los delincuentes. Las investigaciones apuntan a disputas entre estructuras criminales por el control de microtráfico, extorsión, rutas internas y zonas de refugio. Catalina García, Teleamazonas. Orlando Briones, hermano del ex cabecilla de los Lobos, Leo Briones, fue asesinado en Manta. Desde esa ciudad de Manabí, Bernarda Ceballos tiene los detalles. Buenas noches, Bernarda. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, precisamente aquí en la ciudad de Manta, en pleno centro de la ciudad, se registró este sábado un nuevo hecho violento. Estamos hablando de un sector muy movido, bastante comercial. Mencionarles que la víctima mortal es Orlando Briones, de 43 años de edad, quien fue identificado por las autoridades como el hermano de Leo Briones, el ex cabecilla de la organización delictiva Los Lobos, asesinado el año pasado también aquí en Manta, en la vía San Mateo. Lo que se conoce hasta el momento es que la víctima se encontraba en este local que observamos en imágenes, desayunando un encebollado en compañía de una mujer cuando fue interceptado. Sujetos armados descendieron de un vehículo y le dispararon. Escuchemos a continuación al jefe de la Policía Judicial de Manabí, Carlos Zendara, que se refirió precisamente en horas de la tarde sobre este nuevo hecho violento aquí en la ciudad. Escuchemos. La policía se desplegó en el territorio, están realizando trabajos en base a las líneas investigativas que se manejan respecto a las posibles motivaciones que se pudieron estar alrededor de esto. Ustedes saben que la actividad que desarrollaba el hermano del hoy difunto también eran actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas, y en ese sentido creemos que estas actividades o las retaliaciones que pueden haber es porque las organizaciones están disputando la hegemonía criminal del narcotráfico en el perfil costero. Mientras tanto, en horas de la tarde aquí en la ciudad de Manta también se llevó a cabo la mesa de seguridad. Las autoridades evalúan las situaciones de la provincia. Recordemos que entre los hechos que han causado conmoción en este primer mes del año consta, por ejemplo, el hallazgo de cabezas humanas en una playa de Puerto López. Escuchemos. Se está trabajando con la Policía Nacional, con la Armada, con la Fuerza Aérea, con la Fuerza Terrestre, de una forma articulada. Es decir, que si el Ejército detiene a una persona que es presunto delincuente, inmediatamente es entregada a la Policía Nacional y a su vez la Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones. Podemos hacer un proceso excelente, pero si no concluye en lo que viene siendo la judicatura, de nada va a servir este trabajo. Bien, y en lo que va del 2026, Manta registra datos preocupantes, cifras preocupantes. Estamos hablando de cerca de 40 muertes violentas en lo que va del año que se han suscitado aquí en esta ciudad, en la provincia de Manabí. Mientras tanto, la población, la ciudadanía espera con ansias los resultados del anunciado despliegue de militares a la provincia de Manabí. Esa es la información hasta este momento de la noche. Ustedes continúan con más. Muy buenas noches. Gracias, Bernarda, por la información. En otro tema, un robo a mano armada se registró esta mañana en la ciudad de Tulcán. Los disparos dejaron una víctima colateral y 2 cambistas de moneda heridos. Videos de las cámaras de seguridad registran el momento de la huida de los antisociales, luego de abrir fuego a quemarropa contra la multitud en el Parque Isidro Ayora, hasta donde llegaron para atracar a los cambistas de moneda que laboran en este sector. Este momento ya activamos a las Fuerzas Armadas para que cuiden o resguarden los pasos fronterizos. Se están realizando las investigaciones necesarias para tratar de localizar a los causantes de este hecho delictivo. Los hechos se registraron pasadas las 7 de la mañana cuando inician las actividades del cambio de moneda. 3 antisociales amedrentaron a una de las víctimas con arma blanca y tras resistirse al robo, otro de los delincuentes abrió fuego contra la multitud. De lo que tenemos conocimiento, a una persona se le llevaron la maleta, no tenemos exacto cuánto
manejaba, pero pues aproximadamente serán una cantidad de unos 3,000, 4,000, 5,000 dólares, no sabemos exactamente, ¿no? Uno de los cambistas recibió un impacto de bala en su pierna y está fuera de peligro, mientras quien le brindó ayuda recibió 2 impactos y permanece en cuidados intensivos. Mi cuñado está herido con 2 balas, el señor que está herido en la pierna con una bala y el señor que no tiene nada que ver, lo matan. La víctima fatal es una persona adulta que aparentemente acudía a una misa de honras, pero fue alcanzado por los disparos. La Policía Nacional cercó todas las vías de escape para evitar la salida de los delincuentes hacia territorio colombiano, mientras los familiares de las víctimas piden mayor seguridad. La camioneta en la que huyeron los delincuentes fue localizada en un centro automotriz en la vía Panamericana, mientras se continúa con el rastreo de los responsables. Y un informe al que tuvo acceso este noticiero ubica a Gisela Fernández, la mujer asesinada junto al futbolista Mario Pineda, dentro de una estructura que movía grandes sumas de dinero. La red utilizaba empresas fachadas y eventos artísticos y en este entorno salta el nombre de alias Negro Willy. Gisela Fernández, la mujer asesinada junto al futbolista Mario Pineda, es identificada en el mundo criminal como la Perú o la China Perú. Detrás de ese alias, los reportes oficiales describen una estructura económica que hoy es analizada dentro de una investigación por lavado de dinero. De acuerdo con el informe financiero completo al que tuvo acceso este noticiero, Fernández aparece vinculada a movimientos económicos millonarios sostenidos durante varios años, entre 2020 y 2025. Sus cuentas registran salidas que bordean los 27 millones de dólares, con picos anuales que alcanzan 5 y hasta 6 millones. El flujo se distribuyó entre transferencias, retiros y cheques, con más de $1 millón movidos entre cuentas propias, un mecanismo utilizado para reorganizar fondos dentro del sistema financiero. En cuanto a los ingresos, los registros revelan alto riesgo. Depósitos sin identificación clara de ordenante, cerca de $6 millones en cheques y aproximadamente 3 millones en efectivo ingresaron bajo esa modalidad, sumando alrededor de $9 millones sin trazabilidad definida. Las operaciones en efectivo se repiten de forma sostenida a lo largo de los años, acumulando casi $3 millones, una característica asociada a esquemas diseñados para dificultar el rastreo del dinero. Parte de esos recursos fue transformado en patrimonio, el cual no se limitó a 1 o 2 propiedades. El informe revela decenas de registros inmobiliarios vinculados a su nombre. Constan bienes y operaciones en Guayaquil y San Borondón, incluidos sectores como Puerto Santana, Ciudad del Río y urbanizaciones de las riberas de Daule, así como proyectos residenciales en Isla Celeste, La Ría. Varias operaciones superan los $180,000, otras rondan los $250,000 y se suma la adquisición de un vehículo de alta gama por cerca de $180,000. Según información de inteligencia criminal, Fernández habría integrado una estructura de delincuencia organizada de carácter transnacional, con base en Guayas, dedicada al tráfico de grandes volúmenes de droga. Para ello, reclutaba hombres y mujeres bajo la fachada de promotores de artistas urbanos, utilizando eventos, espectáculos y empresas fachada para lavar activos e insertar dinero ilícito. En la economía formal, las autoridades también analizan mecanismos logísticos no convencionales y posibles vínculos con redes internacionales. En ese entorno también aparece mencionado alias Willy, identificado en el informe como Comandante Willy, dentro del análisis relacionado del caso. Catalina García, Teleamazonas. Dubái se convierte en el destino donde hoy se concentra la Junta del Narcotráfico Internacional. No solo es un punto de envío de drogas, sino el lugar donde se decide el negocio. Hasta allí buscan llegar las estructuras criminales ecuatorianas. Todo empieza en 2022 durante el Mundial de Fútbol en Qatar. En ese contexto fue detenido en Madrid Enrique Antonio Portocarreño Castillo, alias Chugo Porto, cuando intentaba viajar al torneo. Portocarreño es señalado como operador financiero del narcotráfico, con vínculos con cárteles internacionales. Desde entonces, Medio Oriente dejó de ser territorio ajeno al análisis criminal, no por envíos de droga, por concentración de poder. Por Dubái pasó Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, capturado en ese país y luego extraditado a Ecuador.
Por ese mismo eje se movía Stalin Olivero Vargas. Según líneas de seguimiento del caso, Marino viajaba y operaba desde Dubái antes de ser asesinado en la isla Mocolí. Europa aparece como plataforma paralela. En España fue detenido Wilmer Giovanni Chavarría Barre, cabecilla de los Lobos. También en España cayó William Jofre Alcíbar Bautista, junto a sus hermanos señalados como líderes de los Tiguerones. Son criminales que buscan el mismo lugar en el tablero. La Junta del Narcotráfico no es una organización con estatutos, es el nivel más alto del negocio. Allí se autoriza, se conecta, se protege y se decide. Reportes periodísticos difundidos por Noticias 1 señalan a Dubái como uno de los espacios donde se congregan los operadores de mayor peso del tráfico internacional. No se mueve droga desde allí, se mueve poder. Por eso estructuras criminales locales ya no se pelean solo territorios, buscan salir del país, llegar a Dubái y sentarse en esa junta. Entrar ahí significa dejar de ser reemplazable y pasar a formar parte del nivel que manda. La cocaína sale por la costa ecuatoriana. Los cargamentos parten por vía marítima, principalmente desde Guayas y Manabí, ocultos en contenedores de exportación legal. Los envíos llegan a España a puertos como Algeciras, Valencia y Barcelona, que funcionan como puertas de ingreso a Europa. Desde allí la mercancía se redistribuye. Ese flujo sostiene el poder. Quien controla estas salidas negocia rutas, protección y acceso a la Junta. Catalina García, Teleamazonas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles progresivos para 8 países europeos hasta adquirir Groenlandia. La medida impone un 10% de impuestos adicionales para territorios como Dinamarca y Reino Unido desde el 1 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado a países europeos con aranceles de hasta 25%. Ello hasta que se concrete una compra de ese territorio autónomo danés. Trump escribió en una publicación en su red Truth Social que a partir del 1 de febrero Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional de 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos y que a partir del 1 de junio de 2026 el arancel se incrementará al 25%. Será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia. Trump añadió que es imperativo que con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente. Poco después, el presidente estadounidense se dijo abierto a negociar inmediatamente con Dinamarca y con cualquiera de esos países. La advertencia de Trump va dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluidos algunos socios de la OTAN, que se oponen a que el vasto territorio rico en minerales situado a las puertas del Ártico, con una población de 57,000 habitantes, pase a ser estadounidense. Tanto el sábado, durante su último día de visita en Copenhague, la delegación bipartidista del Congreso estadounidense expresó su respaldo a Dinamarca y Groenlandia. Y sobre este mismo tema, miles de manifestantes se concentraron en el centro de Copenhague en rechazo a una eventual compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Los autoconvocados denunciaron una campaña de presión psicológica sobre la población. Miles de personas se manifestaron este sábado en el centro de Copenhague. El grito de Groenlandia no está en venta, en rechazo a las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump de hacerse con el territorio autónomo danés. La protesta, convocada por organizaciones de groenlandeses en Dinamarca y la ONG Ayuda en Acción, arrancó en la plaza del ayuntamiento con la participación de la alcaldesa de la capital y representantes políticos groenlandeses. Los manifestantes defendieron que no se puede comprar a un pueblo ni redibujar el mapa del mundo según los intereses de los poderosos. Según los organizadores, más de 15,000 personas recorrieron el centro ondeando banderas danesas y groenlandesas. Los convocantes denunciaron una campaña de presión psicológica sobre la población de Groenlandia y alertaron de que lo que está en juego no es solo el futuro de la isla, sino el orden internacional. Está muy claro que queremos nuestro propio país para nosotros y no aceptaremos nada de Trump, pase lo que pase.
La movilización concluyó frente a la Embajada de Estados Unidos, donde se reiteró el mensaje de unidad y defensa de la soberanía groenlandesa. Amigos, y con esta información es momento de una pausa, pero al volver, la Fiscalía inició una indagación previa contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y 5 consejeros de Participación Ciudadana. Y en medio de cambios de sede, la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana se desarrolla en Manta, Manabí, con la expectativa de la virtual elección de Gabriela Rivadeneira como presidenta de la organización. En minutos, los detalles. Estamos de regreso con más información. Le informamos, la Fiscalía inició una indagación previa contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y 5 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social tras una denuncia presentada a finales de diciembre. Según consta en el proceso, se investigan presuntas irregularidades en su designación y posibles delitos de delincuencia organizada, fraude procesal y tráfico de influencias. Para este martes está previsto el reconocimiento de firmas y la ampliación de versiones en la Fiscalía. La investigación se desarrolla en medio de un escándalo judicial y pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. La Convención Nacional de la Revolución Ciudadana cumplió su primer día en medio de cambios de sede en Manta, Manabí. Para este domingo está prevista la elección de Gabriela Rivadeneira como nueva presidenta del movimiento. La revocatoria del permiso del uso del complejo deportivo Toalí, donde desde un inicio se iba a desarrollar la Convención Nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, no fue impedimento para llevar a cabo el encuentro que inició este 17 de enero en Manta, provincia de Manabí. Este sábado la convención se realizó en otro punto de la ciudad, en la Unidad Educativa Particular Manabí. Más de 500 militantes de todo el país asistieron al primer día del encuentro, entre los que constaron alcaldes como Pavel Muñoz de Quito, María Fernanda Vargas de Simón Bolívar y asambleístas como Paola Cabezas y Ricardo Patiño. Autoridades del Guayas, en cambio, como la prefecta Marcela Aguiñaga, quien anunció su salida del movimiento en diciembre, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no llegaron. En las aulas y en el coliseo del colegio particular se instalaron este sábado 6 mesas técnicas. Cada una trató un eje, entre los que constaron coyuntura y línea política, fortalecimiento del movimiento, entre otros. La jornada terminó antes de lo previsto. Cerca de las 15 horas se juntaron todos los ejes para crear en los próximos días un proyecto único de país. Mientras tanto, este domingo será la elección interna virtual, en la que Gabriela Rivadeneira, quien estuvo alejada de la tarima nacional por un autoexilio de 6 años, encabeza la única lista inscrita para presidir el movimiento. Y aunque el viernes la Intendencia de Policía de Manabí revocó el permiso solicitado, tras un error en la información presentada por los organizadores del evento, finalmente la jornada del domingo sí se realizará en el complejo deportivo Toalí. Y es que al finalizar la tarde de este sábado, la petición de medida cautelar presentada por el organizador del evento público fue aceptada por un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes Infractores de Manta. Y es así como Rivadeneira reemplazará a González, quien desde el 2023 ha sido presidenta de esta agrupación que hoy en día ya no reúne la misma cantidad de militantes si lo comparamos con años anteriores. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa afina los detalles de su próximo viaje internacional previsto para los días 19 al 24 de enero a Suiza y Bélgica. La comitiva oficial estará integrada por la canciller Gabriela Sommerfeld, los ministros de Economía Saría Moya, de Producción, Comercio Exterior e Inversiones Luis Jaramillo y de Ambiente y Energía Inés Manzano. Los secretarios de Integridad Pública y de Comunicación también viajarán con el mandatario. En Suiza, Noboa participará en el Foro Económico Mundial, mientras que la agenda en Bélgica incluirá reuniones con altas autoridades para abordar asuntos vinculados a inversiones, seguridad y el visado Schengen. El país abre un nuevo puente comercial con Marruecos para activar más oportunidades de negocio e inversión. El memorando
de entendimiento prevé la conformación del Consejo Empresarial Marruecos-Ecuador. Se trata de un peldaño antes de un posible acuerdo comercial entre Ecuador y Marruecos. El memorando de entendimiento firmado entre la Federación Ecuatoriana de Exportadores y la Confederación General de Empresas de Marruecos traza una ruta de trabajo para impulsar el comercio, la inversión y las alianzas empresariales entre ambos países. Este es un acuerdo entre los sectores privados, pero porque entendemos que el buen momento que atraviesan las relaciones con Marruecos van a permitir que en el muy corto plazo podamos empezar a hablar de una negociación que reduzca los aranceles por un lado, pero que también homologue los estándares que tenemos de acceso al mercado marroquí. El memorando prevé la conformación del Consejo Empresarial Marruecos-Ecuador. Nosotros lo vamos a poner en funcionamiento en el transcurso de las primeras semanas del mes de febrero y esto implicará también ir incorporando a los sectores más relevantes con interés en el mercado de Marruecos. De su parte, especialistas en comercio exterior enfatizan que este tipo de acercamientos se traducen en más oportunidades para insertar la producción ecuatoriana en el mercado marroquí. Asimismo, permitirían, en caso de darse el acuerdo comercial, importar nuevas técnicas que beneficiarían a varios sectores del país. Marruecos es un país donde escasamente hay agua. Ellos tienen técnicas en gestión hidroeléctrica que nos pueden ayudar, por ejemplo, a utilizar energía eólica o energía solar. Y esto se puede traer como una nueva técnica de conocimiento. Actualmente, los productos ecuatorianos que se exportan a Marruecos son camarón, banano y cacao. Pero con el acercamiento mencionado se espera expandir la oferta exportable de Ecuador. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. El precio del oro registra un nuevo récord histórico en lo que va del 2026. La onza ya supera los $4.600 en el mercado general. Según las proyecciones bancarias internacionales, este producto alcanzaría los $5.000 en el primer trimestre del año. Un poco más de $300 es el incremento que tiene la onza de oro en el mercado global en este 2026, es decir, pasó de $4.300 valor diciembre 2025 a $4.600 precio enero 2026, reflejando una subida del costo del 2.65%. En Ecuador, el precio del oro se estandariza a mercados internacionales. Por ejemplo, un gramo de oro de 18 quilates se cotiza en $111, el gramo de 24 quilates en $148, mientras que un lingote de 5 gramos de 24 quilates supera los $740. El incremento de valores mantiene expectantes a bancos de inversión internacional. Uno de ellos es el JP Morgan. Este proyecta que el oro se cotice en $5.000 en el cuarto trimestre del 2026, estadística que también lo estima Goldman Sachs. Otro metal precioso que registra un incremento en su costo es la plata. En este 2026, su valor onza es de $87, 7.74% más de lo registrado el año anterior. El incremento tanto del oro y de la plata se da en contextos de tensiones geopolíticas e incluso después de la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense. Erika Vera, Teleamazonas. Revisamos las noticias del mundo. Un estudio internacional revela que Estados Unidos registró en el 2025 la desaceleración migratoria más intensa de los últimos años. Para detallarnos cómo el endurecimiento de las decisiones presidenciales afectó al ingreso de migrantes a ese país, nos acompaña Erika Vera. Así es, Estados Unidos registró en el 2025 la cifra más baja de migración de los últimos 50 años, según el informe de Brookings Institution. En el desglose, este estudio revela que entre las 10.000 y 295.000 personas no ingresaron a este país, a diferencia de las que salieron, basándose principalmente en las deportaciones. Estas superaron las 310.000 y 315.000 expulsiones migratorias en este 2025. Es decir, salieron más personas de las que ingresaron. Pero ¿qué influyó para que el primer año del segundo mandato de Donald Trump deje cifras negativas y determinantes en este país? Veamos el siguiente reportaje. El miedo a ser deportados, exhaustivos controles migratorios, la reducción de visas temporales,
y la suspensión de varios programas humanitarios influyeron para que el flujo migratorio a Estados Unidos sea negativo en el 2025. El informe de Brookings Institution describe que ese país no fue atractivo para las personas que buscaban migrar, es decir, entre 10.000 y 295.000 personas no ingresaron en el 2025 a Estados Unidos, a comparación de años anteriores, data que sin duda alguna rompe un récord en los últimos 50 años. Si regresamos solo a la información de los 4 años de gobiernos de Joe Biden, en ese periodo se contabilizó el ingreso de más de 5.8 millones de migrantes, situación que frenó Trump en su primer año en el segundo periodo. Brookings también resalta la salida de personas principalmente expulsados, destacando que entre 310.000 y 315.000 personas fueron deportadas por la patrulla fronteriza desde el interior del país y no por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El instituto concluye que las decisiones migratorias y administrativas impuestas por el presidente Donald Trump afectaría el mercado laboral, económico y turístico. Además, el informe detalla que el déficit de ingreso migratorio a Estados Unidos puede repetirse en este 2026. Gracias. Gracias, Erika. Y una jueza federal de Estados Unidos impuso restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus tácticas agresivas. Los agentes no podrán detener a manifestantes en vehículos que no estén obstruyendo la actividad de las autoridades y tampoco pueden usar gas pimienta contra ellos. La tensión se elevó tras la muerte de una mujer estadounidense quien fue baleada por un servidor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y un nuevo vuelo con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó a Caracas. Se trata del primero tras la incursión militar que capturó y derrocó al mandatario Nicolás Maduro. El viernes llegó a Venezuela el primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras la incursión militar que derrocó y capturó al depuesto presidente Nicolás Maduro. El vuelo con 231 venezolanos deportados provenientes de Phoenix, Arizona, aterrizó en la mañana en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro en el poder. Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron regularmente durante todo el 2025 pese al despliegue militar que ordenó Trump en el Caribe desde agosto. Caracas había denunciado a mediados de diciembre que Estados Unidos había suspendido de manera unilateral un vuelo con migrantes deportados. El del viernes es el primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del 3 de enero del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país. Y una avioneta privada perdió estabilidad y cayó sobre un parque industrial de Coahuila, en México. Producto del accidente, 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la localidad. La aeronave, identificada como una Cessna Turbo, despegó del Aeropuerto Internacional de Saltillo hacia la zona rural cercana. Un desperfecto mecánico habría provocado el accidente. En Estados Unidos, cámaras de seguridad captaron el momento en que existió un robo en una tienda de Pokémon en Nueva York. Las imágenes del asalto muestran a los delincuentes encapuchados y armados atacar a decenas de clientes y romper las vitrinas con martillos para sustraer los artículos de valor. El hecho no dejó víctimas, pero los antisociales lograron llevarse $100,000. El caso está bajo investigación policial. La Unión Europea y el Mercosur firmaron en Paraguay un histórico acuerdo que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Ambos bloques calificaron el convenio como un triunfo del multilateralismo frente al proteccionismo arancelario. La firma ocurre en momentos en el que el presidente Donald Trump anunciaba aranceles adicionales de hasta 25% a varios países europeos y hasta que Estados Unidos compre Groenlandia. El nuevo y gigantesco cohete lunar de la NASA se dirigió a la plataforma de lanzamiento para el primer vuelo lunar de astronautas en más de medio siglo. El cohete de 98 metros comenzó su lento avance de 1,5 kilómetros desde el edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy. Miles de los trabajadores y sus familias se reunieron en el frío para presenciar este tan esperado evento. El viaje de ida y vuelta
pues también despega mucha curiosidad y se despegará también en el mes de febrero. Y un centro de Lausana cultiva piel para víctimas de incendio en Suiza. Además, le contamos que 15 toneladas de residuos electrónicos salieron de Galápagos hacia Guayaquil. Ya está con nosotros Estefanía Vaca para contarnos las novedades que sucedieron en el mundo en esta semana. Adelante, Estefanía. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mundo Actual. Empezamos contándoles sobre un centro europeo que produce piel en un laboratorio para tratar a las víctimas del incendio de Crans-Montana, usando tejido de los propios pacientes. Más detalles en el siguiente reportaje. En Lausana, Suiza, un centro especializado en producción de piel trabaja sin descanso para ayudar a las víctimas del trágico incendio en el bar Le Constellation, que dejó 40 muertos y más de un centenar de heridos. El Hospital Universitario de Lausana cuenta con la única planta en Europa capaz de cultivar piel humana en grandes cantidades, a partir de muestras de los propios pacientes, reduciendo así el riesgo de rechazo. Nuestro objetivo es claro, ayudar al máximo a estos pacientes, ya sea en Suiza o en otros países. La piel se multiplica en un laboratorio hasta formar capas completas, que luego se injertarán en los pacientes. Cada injerto cubre aproximadamente el área de una espalda y su preparación puede tardar cerca de 3 semanas. Mientras tanto, los hospitales aplican vendajes especiales o piel de donantes para proteger las quemaduras. El éxito de los injertos no siempre está garantizado, pero los médicos aseguran que son efectivos en un 80%. Estos pacientes requieren atención constante, piel hidratada, temperatura controlada y cuidados en articulaciones antes de iniciar la rehabilitación. Con este trabajo minucioso, el centro de Lausana busca devolver esperanza y recuperación a quienes sobrevivieron al incendio más mortal de Crans-Montana. Y buenas noticias para Galápagos y el medio ambiente, porque unas 15 toneladas de residuos electrónicos acumulados por más de 10 años en Santa Cruz fueron trasladadas a Guayaquil para su tratamiento ambientalmente responsable, reduciendo riesgos de contaminación en la isla. El resto de los desechos se enviará progresivamente al continente, según el convenio entre la alcaldía y la empresa encargada. Y científicos inauguraron en la Antártida el primer depósito global de núcleos de hielo de montaña, preservando información sobre la historia atmosférica de la Tierra antes de que el calentamiento global derrita los glaciares. Los primeros núcleos provenientes del Mont Blanc y el Grand Combine se conservarán en la estación Concordia para que futuras generaciones puedan estudiarlos. Y la aplicación china de pago Estás Muerto se volvió popular entre jóvenes que viven solos al ofrecer un sistema de verificación periódica que alerta a un contacto de emergencia si el usuario no confirma que está bien. Su éxito refleja el aumento de hogares unipersonales en China y el temor de muchas personas a enfrentar una emergencia o morir en soledad sin que nadie lo note. Y hasta aquí las noticias de Mundo Actual, pero nos vemos la siguiente semana con más información. Ahora le contamos que en Dinamarca decidieron suspender los smartphones y textos virtuales en las escuelas para regresar a los textos impresos. Así como lo escucha, esto después de concluir que la virtualidad ha deteriorado la salud mental de los niños y adolescentes. Un país que por años ha sido un referente digital está dando un giro en educación. Las escuelas de Dinamarca prohíben los teléfonos móviles durante las clases y los descansos. Al comienzo de cada jornada, los niños guardan sus celulares en cajas cerradas con llave y los libros en papel vuelven a las aulas después de una década de aprendizaje totalmente digital. El mayor problema es que cuando eliminamos los libros y pasamos a las pantallas, empezamos a notar que muchos niños tenían dificultades para concentrarse y es demasiado fácil deslizarse hacia otra aplicación y lanzar un videojuego, por ejemplo, durante la clase. Ahora las computadoras se usan con moderación y siempre bajo supervisión. Esto tras descubrir mediante estudios que los adolescentes de 13 a 18 años pasan en promedio 5 horas y media al día en sus teléfonos y su salud mental
ha empeorado. Cuando pasas tanto tiempo en redes sociales, como lo hacen muchos jóvenes en Dinamarca, eso afecta a los factores protectores en sus vidas. Así que creo que se trata de un enfoque doble, reducir los riesgos, pero también fomentar los encuentros en la vida real. Pero Dinamarca no es el único país que tomó la decisión. Suecia reconoció el error de la digitalización acelerada y vuelve a los libros de texto en las escuelas para contrarrestar los efectos negativos en el aprendizaje. Y es que estudios de la Maguire University evidencian las desventajas de la lectura en dispositivos digitales. La comprensión lectora y la retención de información a largo plazo son significativamente menores cuando se lee en una pantalla en comparación con la lectura en el papel. Además, en las aulas suecas se notó un problema de distracción constante y los docentes y padres reportaron un aumento en la fatiga visual entre los alumnos y un deterioro en competencias básicas como la escritura y la lectura profunda. Susana Landí.